Buenos días, estimados colegas. Somos las doctoras Yanely Soto y Leina Márquez, ambas patólogas del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, y queremos compartir hoy con ustedes una conferencia sobre el diagnóstico histopatológico de los tumores ginecológicos basados en la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Internacional para la Investigación del Cáncer, muy recientemente publicada en septiembre. Tenemos en esta conferencia dos momentos. El primero va a estar relacionado con todo lo referente a los cambios, las modificaciones, las adiciones, y un segundo momento del que está encargada la doctora Yanely, donde vamos a mostrar casos nuestros del centro de este tipo de tumores. Con su permiso, voy a quitarme la mascarilla para poder comunicar mejor. Hemos escogido este tema por diferentes razones. Uno, porque los tumores ginecológicos son tumores muy frecuentes en nuestra práctica diaria, y aun cuando se han logrado muchísimos avances en el diagnóstico precoz de estos tumores, la morbilidad y la mortalidad, sobre todo es lo más preocupante, sigue siendo alta. Segundo, porque es un tema de mucha actualidad que nos interesa a todos. Tercero, porque es una línea de trabajo que se sigue en nuestro centro, donde se realiza la cirugía mínimamente invasiva de los tumores ginecológicos, tanto benignos como malignos, y poseemos además la mayor cantidad de casos operados por esta técnica en el país. Y cuarto, y por supuesto no menos importante, porque consideramos que unificar criterios en el diagnóstico, no solo de los tumores ginecológicos desde luego, sino de todos los tumores, nos permite ayudar muchísimo más al paciente, que es nuestro objetivo fundamental. Creemos que todos los patólogos en Cuba debemos conocer las clasificaciones, pero más que conocerlas debemos aplicarlas diariamente y bajo siempre los mismos criterios internacionales. Los objetivos que nos proponemos con esta conferencia es exponer los cambios generales de la quinta edición de la clasificación de los tumores ginecológicos, como ya le dije, pero presentar los cambios específicos en los tumores malignos de ovario, de endometrio y de cervix, porque son muy frecuentes y son, por supuesto, los que aportan la mayor mortalidad. Y por último, exponer casos diagnosticados en nuestro centro. Según las estadísticas mundiales publicadas en esta misma clasificación de la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Asociación Internacional para la Investigación del Cáncer, el cáncer de ovario ocupa el 8º lugar en cánceres diagnosticados en mujeres. En el 2018 hubo un número total de casos de 295.000, con 184.000 muertes por la enfermedad. De estos, del cáncer de ovario, el tipo histológico más frecuente fue el carcinoma seroso de alto grado. En el caso del cáncer de endometrio ocupó un 6º lugar, con un número de casos mayor, pero con un número de muertes por la enfermedad menor, alrededor de 90.000, y el tipo histológico más frecuente fue el carcinoma endometrioide. En el caso del cáncer de cervix, aún con todo lo que se ha avanzado en el diagnóstico de las lesiones premalignas, con todo lo que se ha avanzado en el diagnóstico precoz del cáncer, sigue ocupando el 4º lugar, o sea, un lugar anterior al cáncer de ovario, al cáncer de endometrio, con un número elevado de casos y con un número elevado de muertes por esta enfermedad. Y bueno, como todos conocemos, el tipo histológico más frecuente ha sido el carcinoma escamoso. En Cuba, según el Anuario Estadístico de Salud del 2019, los tumores malignos ocupan el 2º puesto en las causas de muerte. En el caso de los tumores ginecológicos, estos ocupan el 4º lugar y vienen precedidos por el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y algunos tumores digestivos.
pero en el año 2019 se produjeron 1.195 muertes en mujeres por causa de los tumores ginecológicos. Todos conocemos, los patólogos, los libros de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de los tumores ginecológicos se han realizado 5 ediciones en 45 años. Aquí vemos los años en que fueron publicados desde la primera edición hasta la última edición, que fue en el 2020. Y vamos a ver qué corto periodo de tiempo ha pasado entre la última, que fue la 4ª edición, y la 5ª, lo que nos habla del desarrollo avanzado que hay en el mundo sobre estos tumores y el interés que se le ha puesto en investigarlos. La clasificación que se utiliza a nivel mundial es una herramienta esencial para el diagnóstico, y vamos a ver cómo se han introducido muchos cambios que tienen que ver fundamentalmente con la biología molecular de estos tumores, con la genética, pero esto no quiere decir que la morfología, que es lo que nosotros trabajamos diariamente, porque no contamos con estos estudios en la práctica diaria, no está sustituida por los estudios moleculares. Al contrario, la morfología se suma a los estudios moleculares y permite una mayor individualización del diagnóstico, una mayor individualización de la terapéutica, y por tanto esto redunda en beneficios para el paciente. Pero no debemos olvidar que la morfología, la histopatología es la base de todo el diagnóstico, y si no se conoce, si no se trata adecuadamente, pues no podemos llegar al diagnóstico definitivo. Vamos ahora a hablar ya de los cambios que se han realizado en esta nueva clasificación. Vamos a hablar de cambios generales y de cambios específicos por cada órgano, como dije en los objetivos. Dentro de los cambios generales está que los tumores que son comunes a múltiples sistemas se tratan en capítulos separados. Esto quiere decir que, por ejemplo, los tumores hematolinfopoyéticos, los tumores neuroendocrinos, se tratan en un capítulo que abarca a todo el sistema ginecológico, y se le ha asignado en esta clasificación porque se le ha dado mucha importancia a los síndromes genéticos que están relacionados con el desarrollo de tumores ginecológicos. Ahora, dentro de los cambios generales, nosotros son muy importantes porque nos ayudan al diagnóstico, que son el apartado de diagnóstico citológico en cada tumor, en cada capítulo de cada tumor, y un criterio que nos gusta mucho, que nos ayuda mucho, que es el criterio del diagnóstico esencial y deseado. El diagnóstico esencial es ese que no puede faltar para diagnosticar un tumor. Ese es el básico. Y el criterio deseado es el que, como su palabra lo dice, se desea que estuviera para completar ese diagnóstico, pero que no es imprescindible para hacerlo. Aquí entran los estudios de inmunistoquímica u otros estudios auxiliares que podamos hacer. Pero bueno, se puede prescindir de ellos, pero sí no puede faltar los esenciales. Otra cosa importante es la sustitución del término variante por el término subtipo en el caso de los tumores, porque se ha dejado ese término de variante para las enfermedades o para los tumores que tienen alteraciones genéticas. O sea que ahora tenemos que clasificarlos por subtipo y no por variante. Esto es de suma importancia, es algo muy nuevo, algo que no solo en la clasificación de la OMS del año pasado, sino en muchos artículos científicos se le pide a los profesionales que hacemos esto que lo cambiemos. Y es que el tradicional informe del conteo mitótico, que lo hacemos en mitosis por campos de mayor aumento, lo cambiemos por mitosis por áreas de milímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque todos los patólogos no tenemos el mismo microscopio. Los campos microscópicos son de tamaños diferentes. Hay patólogos que usan sistemas digitales para diagnosticar y por tanto lo ven en una pantalla cuadrada, y ahí se pierde esa relación y entonces no está unificado.
Esto se ha probado que hay una mayor reproductibilidad interobservador y todos sabemos, que el informe del conteo mitótico es esencial para evaluar el comportamiento de los tumores, para decidir tratamiento y para predecir el pronóstico. O sea, esto es algo en lo que debemos empezar a trabajar ahora, y para ello en la misma clasificación hay una tabla por la cual nos podemos guiar y podemos ajustar nuestros microscopios con esta tabla, y entonces tenemos el área por milímetro cuadrado para informar el conteo mitótico. Así vamos a hablar de ovario. Desde la cuarta edición, que fue publicada en el 2014, se ha hablado mucho sobre el carcinoma seroso del ovario. Sabemos que es el más frecuente, sabemos que tiene una alta mortalidad, sobre todo el de alto grado. En el caso del carcinoma seroso de ovario, no había consenso en decir que el carcinoma seroso de bajo grado y el carcinoma seroso de alto grado son dos tumores completamente diferentes. ¿Por qué? Porque tienen un origen diferente. El carcinoma seroso de bajo grado se origina en el ovario y se origina en tumores benignos, puede originarse, y en tumores borderline. Ahora, el carcinoma seroso de alto grado se origina en la fimbria de la trompa, se origina a partir de una lesión que por sus siglas en inglés se denomina STIC, pero es el carcinoma seroso intratubario. De aquí la importancia que tenemos que darle a la trompa cuando tengamos una pieza de histerectomía, ya sea por cualquier motivo. Hay que evaluar la trompa, hay que evaluar la fimbria. En el caso de la patogénesis, los genes que están involucrados en ambos cánceres son diferentes, como pueden ver en la diapositiva. La morfología es totalmente diferente, un bajo grado y un alto grado, eso todos los conocemos. En cuanto a la clínica y el pronóstico, se diferencian mucho. Por supuesto, el carcinoma seroso de bajo grado tiene un curso más indolente y el carcinoma de alto grado tiene un curso más agresivo y un pronóstico peor que el carcinoma seroso de bajo grado. Esto pienso que es muy importante definir que son dos tumores totalmente diferentes, no son espectros de un mismo tumor. Otra cosa importante y nueva en esta clasificación son los criterios para designar el sitio primario cuando encontremos un carcinoma seroso de alto grado extraovárico. Entonces tenemos que determinar dónde está el sitio primario de este tumor. Para ello están estos criterios que nos permiten evaluar esto y decir, bueno, por ejemplo, en ovario, podemos decir que es de ovario porque, disculpen que no lo dije, hay un % mínimo de carcinoma seroso de alto grado del ovario que sí puede originarse en el ovario. Entonces, pero para esto, por ejemplo, tendríamos que tener ambas trompas de falopio separadas de ese tumor de ovario, que no presenten una neoplasia intratubaria serosa o un carcinoma de alto grado Tenemos nuevos tumores en el ovario, como el carcinoma tipo mesonéfrico, que son carcinomas que tienen un aspecto histológico muy variable y tienen muchos patrones, pero bueno, el más frecuente es este que les mostramos aquí en las imágenes, que está compuesto por glándulas de aspecto tubular que tienen en su interior un material de aspecto parecido al coloide, y bueno, son tumores de alto grado. Otro tipo de tumor nuevo incluido en la clasificación es el carcinoma desdiferenciado de ovario, que es un tumor compuesto por áreas de carcinoma indiferenciado y por áreas de carcinoma bien diferenciado. Los tumores reincluidos en esta clasificación fueron el carcinoma mixto y el ginandroblastoma. En el caso del carcinoma mixto, aunque está reincluido, viene con nuevos criterios. Debe diagnosticarse siempre con estudios auxiliares. Aquí estamos hablando de la inmunistoquímica. Sabemos que el carcinoma mixto del ovario debe presentar dos tipos de carcinoma ovárico y debe hacerse inmunistoquímica específica para ellos.
y se ha excluido la categoría de carcinoma seromucinoso porque se ha probado que es un diagnóstico muy poco reproducible entre patólogos y se ha considerado entonces ahora un patrón, morfológico inusual de carcinoma endometrioide. Y este es algo muy nuevo que nos va a sorprender a todos, que es que el carcinosarcoma está considerado un tumor epitelial, no un tumor mixto, porque se ha probado que tiene un origen monoclonal asociado a anomalías en el gen P53 y que lo que sufre este tumor es desdiferenciación de epitelio a mesénquima, pero su origen es en este gen y es monoclonal, con lo cual es un tumor epitelial, no es un tumor mixto, aunque mantiene los mismos criterios morfológicos. Por último, en el ovario hay variaciones genéticas en los tumores de sector Leydig que lo han dividido en 3 tipos de tumores diferentes cuando se afectan cada uno de los genes que vemos aquí. Entonces, bueno, se han conformado 3 entidades moleculares, clínico-moleculares y morfológicas de estos tumores. Hasta aquí lo concerniente a ovario. Y en el endometrio hay un cambio muy interesante, que es esta clasificación que ven aquí del carcinoma endometrioide, que ahora lo que tiene son nuevos subtipos basados en una clasificación molecular. Son 4 tipos de tumores diferentes, como mismo pasa en ovario, porque tienen una biología molecular diferente. El primero con mutaciones del gen POL, que tiene un pronóstico excelente. Otros con deficiencia de reparación de ajustes tienen un pronóstico intermedio, y los tumores de peor pronóstico son los de las mutaciones del P53. Y los que tengan un perfil molecular inespecífico también tienen un pronóstico intermedio o excelente. Este sería el primero, donde histopatológicamente la característica principal es que tiene un patrón predominante, es un patrón sólido no escamoso. Sigue siendo un carcinoma endometrioide, pero este es el patrón que predomina. En el caso de la deficiencia de reparación de ajustes, es un tumor caracterizado por un infiltrado linfocítico importante y una invasión vascular prominente. Y en este, que es el de peor pronóstico, donde existen mutaciones del P53, corresponde a un carcinoma endometrioide de alto grado. En el caso del perfil molecular inespecífico, son los tumores que normalmente clasificábamos como carcinoma endometrioide del endometrio con áreas de diferenciación escamosa. Tenemos en el endometrio también nuevos tumores, como en el ovario, el adenocarcinoma tipo mesonéfrico con iguales características, el carcinoma mucinoso de tipo gástrico, que por supuesto lo que comparte es una histología muy similar, muy parecida a los tumores del estómago. Y se ha reclasificado también como el ovario el carcinosarcoma como un tumor epitelial y no un tumor mixto. Por último, en el endometrio se han descrito 2 entidades nuevas a partir de la biología molecular, que son en los sarcomas del estroma endometrial de alto grado. Uno es la translocación de los cromosomas 10 y 17 en este gen, y son tumores que tienen un aspecto bifásico, entonces tienen un componente de células redondas de alto grado con un componente de células fusiformes de bajo grado. Y el otro tumor descrito es con una translocación del X22, muy recientemente descrito, y es un tumor fusocelular con características mixoides, que se parece mucho al mixoide, pero que tiene un comportamiento más agresivo que el anterior. Vamos a hablar del cervix. Los cambios que se hicieron fueron no tan extensos como los de ovario, como los de endometrio. Debemos decir que no hay cambios en la clasificación, en la denominación de las lesiones intraepiteliales de cuello, se mantienen como en la última clasificación, pero todos conocemos la importancia del descubrimiento de la relación que tiene el virus del papiloma humano con las lesiones precoces y las lesiones avanzadas del cuello uterino. Entonces se ha clasificado un poco más sencillo como el carcinoma escamoso asociado al virus del papiloma humano, carcinoma escamoso independiente
que sabemos que es el menor por ciento de los casos, y un carcinoma escamoso sin otra especificación cuando no tenemos la posibilidad de realizar inmunistoquímica para probar la asociación que tiene el carcinoma con el virus del papiloma humano. Esto mismo sucede en el adenocarcinoma, ya sea in situ o infiltrante, se ha dividido en asociado al virus del papiloma o independiente del virus del papiloma. ¿Qué es lo interesante? Que vemos que lo que estaba descrito antes como subtipos o variantes del adenocarcinoma de cuello, que los de tipo gástrico, los de células claras o los mesonéfricos, son tumores que no tienen relación con el virus del papiloma humano. O sea que morfológicamente, aunque no tengamos determinación y estudios inmunistoquímicos para determinar la presencia del virus, pues tenemos la morfología que sí nos permite llegar a esta conclusión. Y bueno, igual que en el caso del carcinoma escamoso, está el adenocarcinoma sin otra especificación cuando no podemos realizar la inmunistoquímica. Bueno, hasta aquí nuestra primera parte de los cambios introducidos en la nueva clasificación, y ahora los de la doctora Yanel. Nos complace mucho compartir con ustedes un poco de la experiencia de nuestro centro, y en forma de seminario les voy a presentar 5 casos dirigidos principalmente a la patología del cuerpo uterino, ya que es una línea de trabajo y de investigación de las principales que se manejan en nuestro centro. Vamos a comenzar con el primer caso. Es una señora de 72 años que ingresó con sangramiento posmenopáusico. Se le realiza histerectomía vaginal asistida por laparoscopia, con un diagnóstico anatomopatológico final de un adenocarcinoma endometrioide moderadamente diferenciado. Como todos sabemos, el adenocarcinoma endometrioide constituye el 85% de los tumores malignos del endometrio, una enfermedad frecuente principalmente en mujeres posmenopáusicas. Aquí tenemos la macroscopía de esa pieza. En la superficie de corte observamos una lesión expansiva que ocupa la cavidad endometrial casi en su totalidad, con áreas macroscópicamente ya sospechamos acá que tiene una infiltración de más de un 50% del miometrio, con áreas de hemorragia, con áreas de necrosis exofítica. Eso es lo más representativo de la macroscopía en este caso. Entonces, en el micro sabemos que el adenocarcinoma endometrioide se subdivide en 3 grados en dependencia del patrón arquitectural que tenga el tumor en cuestión. En este caso, el adenocarcinoma en cuestión es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, pues prima el patrón glandular. Es mucho más el patrón glandular que el componente sólido. El componente sólido era menos un 5%, por lo que estamos en presencia de un adenocarcinoma endometrioide. Una de las características del endometrioide es que recuerdan las glándulas que le dio origen, glándulas normales del endometrio que les da origen. A un mayor aumento observamos las características citológicas de este tipo de tumor, es que tienen un citoplasma granular, eosinofílico. La tipia nuclear depende del grado de diferenciación del caso en cuestión. Podemos observar también las glándulas, unas más grandes, unas más pequeñas, desorganizadas, invadiendo el estroma, estratificación de los núcleos. Creo que es lo más. Y las mitosis van a variar en dependencia del grado de diferenciación. Aquí tenemos una transición que se ve muy bien, muy bonita, porque recuerden que es una señora en etapa posmenopáusica, la transición entre una atrofia quística del endometrio y las glándulas tumorales, que se ve muy bien la transición entre la atrofia y las glándulas tumorales. Los criterios que no nos pueden faltar para hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones es la arquitectura bioglandular, similar a las glándulas endometriales normales. Y recuerdo que tienen 3 grados de diferenciación, el grado 1, el grado 2 y el grado 3, en dependencia del patrón arquitectural. Un citoplasma eosinofílico y granular, atipia nuclear variable en dependencia del grado y el conteo mitótico variable.
Esto es uno de los principales cambios que sufrió la clasificación en el 2020. Ahora se subdividen en 3 patrones principales: el patrón escamoso, el patrón bilioglandular y el patrón secretor. Estos patrones no modifican ni el pronóstico ni la conducta que vayamos a tomar con el paciente. El pronóstico y la conducta se mantienen, simplemente si lo observamos en la biopsia se expresa en el informe anatomopatológico, pero no modifican ningún tipo de conducta. El caso número 2 que traemos para compartir es una paciente de 74 años, igual en edad posmenopáusica, con obesidad mórbida y sangramiento posmenopáusico. La cirugía realizada fue una histerectomía vaginal asistida por laparoscopía y el diagnóstico anatomopatológico resultó ser un carcinoma seroso del endometrio. El carcinoma seroso del endometrio es más o menos el 10% de los tumores malignos de este sitio anatómico. A veces la macroscopía de los carcinomas serosos son más características de este tipo de tumor porque expresan papilas que se pueden ver macroscópicas, etcétera. Y aquí tenemos que hacer, desde el punto de vista macroscópico, claro, el diagnóstico diferencial entre el seroso y el endometrioide, porque prácticamente es la misma macroscopía que mostré en el caso anterior. Una lesión expansiva que ocupa la cavidad endometrial con áreas hemorrágicas, con áreas de necrosis, pero en este caso ya vemos un poquito más de infiltración y prácticamente está en contacto con la serosa uterina. Y algo que nos llamó mucho la atención a la doctora Leyna y a mí en el caso en el momento del pase de biopsia es que esta trompa estaba engrosada, estaba congestiva, la luz estaba dilatada y al corte tenía este material viscoso, gelatinoso, grisáceo, y nos llamó mucho la atención de que pudiera tener una extensión de la enfermedad. Y aquí no se ve bien, pero en las imágenes nuestras tenía proyecciones papilares pequeñas, excrescencias pequeñas de papilas. Bueno, el carcinoma seroso tiene un amplio espectro en su arquitectura. Va desde glándulas elongadas, irregulares, muy bien formadas, como papilas muy bien formadas, en contraste con ya un componente más sólido, con glándulas más redondas, las papilas con un espacio luminar más estrecho, con estratificación de los núcleos, etcétera. Entonces aquí está un contraste muy bonito entre un tipo de glándulas y la otra. Decir que el diagnóstico del carcinoma seroso lo que lo caracteriza no es el patrón arquitectural. El diagnóstico se hace por las características citológicas. Y en este caso, aclaro esto porque es un gran cambio que hubo también en la clasificación del año pasado, que ya no se dice carcinoma papilar seroso, porque podemos tener carcinoma seroso sin papila. Se dice carcinoma seroso solamente por las características citológicas. Como pueden ver, en unas células con un amplio citoplasma redondo, esto es una lesión de alto grado siempre, no se reporta en el informe anatomopatológico, no se reporta como lesión de alto grado, porque ya con decir carcinoma seroso ya estamos hablando de una lesión de alto grado de malignidad, con un alto índice mitótico, con unas células muy grandes, llamativas, un citoplasma eosinofílico amplio, rosado, y núcleos macronucleolos, núcleos evidentes, y las mitosis son elevadas. Recuerden que estamos hablando de una lesión de alto grado. Y aquí podemos ver ya la infiltración del miometrio con las características anteriormente expuestas, y un nido de células tumorales formando glándulas tumorales atípicas de diferentes tamaños, con estratificación nuclear, y la retracción del estroma que tanto nos orienta en los tumores epiteliales que hacen este tipo de tumor por la discohesividad de la célula. Como les había comentado, sospechábamos ya desde la macroscopía que la trompa podría ser metastásica, y desafortunadamente sí fue metastásica. Aquí tienen la pared de la trompa y el tumor citológica antes expuesta, que nos define ya por microscopía que tenía una metástasis de la trompa. Y otra imagen de otra área de esa misma trompa tumoral
con papilas, con las mismas características que antes expuestas. Los criterios para diagnosticar este tipo de tumor que no nos pueden faltar es que es un tumor maligno de alto grado, siempre teniendo en cuenta esto, que es con una arquitectura papilar o glandular. Las papilas pueden estar presentes o no, y por eso el cambio del año pasado de la clasificación. Tiene macronucleolos con teo mitótico elevado, porque es una lesión de alto grado, un citoplasma eosinofílico, hipercromatismo nuclear. El caso número 3 es una señora de 78 años, que ingresa con dolor bajo vientre y sangramiento posmenopáusico. La cirugía que se le realizó fue una histerectomía vaginal asistida por laparoscopía y el diagnóstico anatomopatológico resultó ser un carcinosarcoma. Acá sigo insistiendo en que el carcinosarcoma también tuvo un gran cambio en la última clasificación, y es que ya se confirma que es un tumor totalmente epitelial, que tiene componentes sarcomatosos, pero inducidos por el mismo componente epitelial. Es un tumor monoclonal, no es un tumor mixto, como antiguamente se llamaba. Y una macroscopía muy evidente, con una masa expansiva que ocupa prácticamente todo el útero, exofítica, blanca, carnosa, que nos recuerda a este tipo de lesiones, con necrosis, con hemorragia, con tendencia a infiltrar el canal cervical y a romper la serosa uterina. Son tumores grandes que desafortunadamente se diagnostican en etapas avanzadas. La histología de este tipo de lesiones es muy característica. Está dada por elementos tumorales epiteliales, de tumor epitelial maligno. En contraste, hay un contraste entre estos elementos epiteliales malignos con elementos mesenquimales malignos. Repito, elementos mesenquimales malignos inducidos por los elementos epiteliales. Son elementos mesenquimales malignos que se van desarrollando en el transcurso de la evolución normal del tumor. Y aquí lo pueden ver mucho mejor como los elementos epiteliales malignos pueden ir desde un adenocarcinoma endometrioide, un carcinoma papilar, o un carcinoma seroso, o un carcinoma de células claras, siempre de alto grado. Ambos elementos son de alto grado, en contraste con elementos mesenquimales, con mitosis atípica, con distorsión de la arquitectura, etc. Y aquí, a mayor aumento, podemos ver todas las características de los tumores, de este tumor: estratificación de los núcleos, mitosis atípica, etc. Entonces, otra cosa que nos llama mucho la atención en este tipo de lesiones es que este tipo de tumores, el componente sarcomatoso tiende a imitar tejidos extrauterinos como el cartílago, el hueso, tejido adiposo, y en este tumor miren que bien se ve la parte condroide, que eso nos orienta mucho en el diagnóstico también en el área mesenquimal. Toda esta área rosada acá. Los criterios para diagnóstico, en manera de resumen, es que tienen áreas de adenocarcinoma de alto grado, endometrioide, seroso, de células claras, mezcladas con elementos mesenquimales malignos. Los componentes sarcomatosos imitan tejidos extrauterinos como músculo estriado, cartílago, hueso, tejido adiposo. Y que las metástasis, esto es muy importante, las metástasis solo suelen contener elementos epiteliales, porque, repetimos, es un tumor totalmente epitelial, un tumor monoclonal. El caso número 4 es una paciente de 35 años. Ingresa con un tumor abdominal de crecimiento rápido. Este tumor crece en menos de 3 meses y con dolor bajo vientre. Al inicio se interpretó como un leiomioma. Se le realiza histerectomía total con anisectomía bilateral, y por el tamaño del útero, que excedía los 700 cc, se le realiza una cirugía convencional. El diagnóstico anatomopatológico resultó ser un sarcoma del estroma endometrial de bajo grado. Como pueden ver, esto es el útero sin cortar, y un útero
aumentado de tamaño, con nódulos subserosos macroscópicamente, algo congestivos, y al corte vemos una superficie de corte heterogénea, con áreas resplandecidas, con necrosis, con hemorragia, con degeneración quística. Es un macro muy llamativo, de un útero totalmente que ha perdido prácticamente toda su morfología, su anatomía normal. Entonces, el micro es un tumor muy monótono, compuesto por células con muy poco citoplasma, con núcleos oscuros, invadiendo el miometrio, invadiendo el miometrio en forma de lenguas, con escasa mitosis, no tiene mucha mitosis. Acá tienen también otra imagen, una imagen muy característica de este tipo de lesiones. Prácticamente estas lesiones no tienen, este tipo de celular no tiene citoplasma, muchos núcleos oscuros. Y aquí vemos la invasión del miometrio. Los criterios diagnósticos son islotes tumorales hipercelulares, densamente irregulares, con crecimiento difuso, que invaden el miometrio como lenguas, núcleos fusiformes u ovales, con ninguna o mínima atipia, escaso citoplasma, bajo conteo mitótico y presencia de histiocitos espumosos. Y el último caso que tenemos preparado para compartir en esta mañana es una paciente de 86 años con una hemorragia posmenopáusica como datos clínicos. Se le realiza esterectomía vaginal asistida por laparoscopia y el diagnóstico anatomopatológico resultó ser un leiomiosarcoma fusocelular de alto grado. Como sabemos son tres tipos, el epitelioide y el mixto, pero bueno, el fusocelular es el más frecuente de los tres y en este caso es un fusocelular. Es una macroscopía muy representativa también. Este tipo de lesiones son lesiones exofíticas, grandes, con masa de pescado, grisáceas, arremolinadas, pero no bien circunscritas. Son masas irregulares que no tienen una cápsula definida, que tienen necrosis, que tienen hemorragia, que nos hablan siempre a favor de que esta lesión no debe ser benigna por las características que tiene esta macroscopía tan llamativa. Acá tenemos una imagen a menor aumento que limita muy bien el área tumoral del miometrio normal. El diagnóstico del leiomiosarcoma debe hacerse principalmente por el aumento, son tumores por lo general hipercelulares y debe hacerse, sí, es un criterio muy importante, que son muy hipercelulares, con un gran pleomorfismo y que tienen un amplio espectro, van desde lesiones muy bien diferenciadas, casi indistinguibles, de un leiomioma celular atípico, hasta lesiones indiferenciadas de muy alto grado. Entonces, como les dije, son hipercelulares, con mitosis atípicas, con un citoplasma granular, eosinofílico, amplio. Miren aquí que bien se ven las mitosis. Se dice que ya con 4 mitosis atípicas por milímetros cuadrados ya tenemos el diagnóstico certero de que estamos en presencia de un leiomiosarcoma. En forma de resumen, decir que son células fusiformes con un citoplasma eosinofílico dispuestas en fascículos desordenados, compactos, entrelazados, con pleomorfismo nuclear, conteo mitótico elevado y marcada hipercelularidad. Bueno, como conclusiones, decirles que la nueva edición de la clasificación de los tumores ginecológicos, como bien expresó la doctora Ley, reciente, se realizó en el 2020 y contiene cambios para abordar el diagnóstico histopatológico fundamentalmente de los tumores malignos.
Incorpora novedades y aportes de la genética y la biología molecular en la conformación de entidades nosológicas que permiten individualizar las enfermedades y mejorar el empleo de dianas terapéuticas. Ese es el principal objetivo de todos los que atendemos a pacientes oncológicos. Cada vez que las terapias sean más personalizadas para obtener mejores resultados en el tratamiento. Y bueno, se presentaron casos manejados en nuestro centro, compartir un poquito la experiencia nuestra, una de las principales líneas de trabajo, repito, y que han sido evaluados y manejados los criterios, donde han sido manejados estos criterios actuales del diagnóstico de los tumores, principalmente del cuerpo uterino, desde la perspectiva del diagnóstico convencional por hematocilina y eosina. Recordar que es muy importante que la hematocilina y eosina es la base del diagnóstico histológico. Aunque no podemos estar a espaldas de los avances moleculares y de los avances del mundo con respecto a este tema, pero nada sustituye la hematocilina y eosina. El diagnóstico primario sigue siendo por hematocilina y eosina. Espero que haya sido de su agrado. Aquí nos pueden encontrar, estos son nuestros correos y estos son nuestros enlaces en la página de Facebook, de Twitter y de Instagram. Muchas gracias. También queríamos decirle que el próximo viernes nos place introducir que nuestro cirujano, uno de nuestros cirujanos que se dedica a la cirugía de este tipo de patología, les va a hablar un poco también el próximo viernes a modo de continuidad de este tema tan interesante y tan novedoso, el doctor Israel Díaz Ortiz. Esta conferencia va a tratar sobre el tratamiento del cáncer de endometrio y por supuesto el doctor va a exponer su experiencia en nuestro centro, que es maravillosa, en la cirugía de estos tumores asistidos por laparoscopía. Queremos decirles también que por supuesto nosotros tenemos el libro de la clasificación y está a su disposición cuando quieran, porque nuestro objetivo principal era compartirles esto que generalmente no está al alcance de todos, porque a veces es muy complicado el acceso a este tipo de literatura tan reciente y bueno, aquí está en el centro, cuando quieran se los damos a todos. Es nuestro objetivo compartir para que todos vayamos por el mismo camino en beneficio de los pacientes. Muchísimas gracias, estamos muy contentas de haber compartido con ustedes. Muchas gracias, buenos días.